Gracias, John. Hola, gracias por estar aquí para el panorama de la profecía. Queremos saludar a aquellos que nos están viendo en línea, que están viendo los programas de satélite en la televisión. Estamos aquí juntos para un estudio bíblico espectacular. Es un tema épico el que vamos a hablar en esta noche. Anoche, cuando Karen me preguntó sobre la importancia de la profecía, se me congeló el cerebro. Vamos al libro de Romanos. Pablo está hablando de la prioridad de la profecía. Romanos 16, versículo 25. Si tienes su Biblia, o tienes tu teléfono, y al que puede confirmarnos según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, noten la revelación, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y por las escrituras de los profetas. Según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, que sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Aquí habla de los mandamientos, de la fe, de la obediencia, de la profecía, y todo revelado por medio de la revelación profética, los escritos proféticos. Así que de eso vamos a hablar en esta noche. Y hoy vamos a ver un tema sumamente importante que está en el Viejo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 2. Nuestro estudio para esta noche se llama El sueño de los imperios. Y vamos a estar viendo literalmente un panorama de la profecía que vemos en Daniel, capítulo 2. Vamos a darle un poquito de trasfondo a la historia. Nabucodonosor, el segundo, pero todos le llaman el segundo, pero su papá fue el primero, fue el gran rey del imperio neobabilónico, como alrededor del siglo VI antes de Cristo. Conquistó a Israel y le dijo: le voy a dar cierta libertad mientras me obedecen, pero ellos seguían en rebelión, querían pelear con Egipto en contra de Babilonia para liberarse, hasta que Nabucodonosor se cansó y se llevó cautivo a muchos de los que conquistó de Jerusalén. Se llevó varios cautivos, quemó Jerusalén, que destruyó el santuario que levantó Salomón, se llevó todo el oro, el bronce y los tesoros y se los llevó a Babilonia. Y en ese momento, con todos esos tesoros, se llevó a varios de los más inteligentes del reino. Eran jóvenes porque los judíos eran muy inteligentes, eran buenos en la arquitectura, los idiomas. David era poeta, músico, así que siempre se llevaba lo mejor de los reinos. Lo llevó a un tipo de estudio universitario a estos jóvenes hebreos para que fueran parte de su ministerio, de sus consejeros. Estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De hecho, Dios le dijo al profeta Ezequías, el profeta Ezequías le dijo a Ezequías, el rey Ezequías, dice: cuando venga a Babilonia, todo lo que ellos buscan será llevado, incluso tus descendientes. Daniel y sus amigos eran descendientes. La Biblia dice que el rey de Babilonia, esto fue dicho en el libro de Isaías, dice que el rey de Babilonia hará de tus hijos eunucos. Y eso mismo fue lo que pasó. Así que Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia con miles de otros más. Nabucodonosor había conquistado todos los reinos alrededor. Babilonia era sumamente poderoso y rico, pero él era muy ambicioso. Y una noche, él estaba pensando cuánto tiempo iba a durar su reino. Y estaba preocupado por eso. Y esto estuvo en su mente, y se quedó dormido, y tuvo un sueño. Y este sueño fue muy vívido, y le dio la perspectiva de la historia del mundo desde el tiempo de él hasta la segunda venida de Jesús. Ahora, alguna gente se preocupa y dicen: ¿será que un sueño puede decir el futuro? Así que sacamos nuestras cámaras al mundo, a las calles, a ver qué piensan diferentes personas sobre conocer el futuro y lo que viene. ¿Puede Dios hablar? Vamos a ver qué dice en esto. ¿Es posible para alguien conocer el futuro? La historia constantemente se repite, así que no sabemos la historia actual de lo que viene.
Pero si puedes aprender del pasado, creo que puedes ver una porción del futuro. No, no sabemos el futuro. Sabemos que los días están contados. Sabemos que cuando nos toca el día nos iremos, pero lo que dice en la palabra, creo que quizás hay 50% de entender el futuro correcto. Para algunos, que tienen muchas destrezas, quizás sí puedan revelar el futuro. Quizás no se lo digan a todos. Yo creo que alguna gente sí piensa eso. ¿Tú crees que la Biblia puede decir el futuro? Pues yo creo que hay muchas historias buenas, pero no creo que la Biblia pueda decir el futuro. No he visto ninguna parte específica en la Biblia donde dice que menciona. Sí dice el futuro, pero solamente porque está inspirado por Dios. Claro que sí, porque la Biblia es un libro de historia y la historia se repite. Ahí tenemos una pequeña muestra de las ideas sobre lo que la gente piensa si se puede conocer el futuro. Si no hay ningún plan, si no hay ningún Dios, si no hay ningún propósito soberano, ¿cuán trágico puede ser considerado saber que de día en día no hay ninguna seguridad? No sabemos si un asteroide va a chocar con la Tierra y si vamos a ser tragados por un terremoto. Para mí, antes de conocer al Señor, para mí era muy triste. Piensas que no hay ningún propósito, pero una vez entiendes que hay un Dios soberano que tiene control absoluto y que hay un plan, wow, eso te da tanta paz y te da propósito y dirección y entendimiento. Así que yo sí creo que el sueño y las visiones de la Biblia y las profecías sí nos dicen que viene, pero la única razón porque lo tiene la evidencia de la profecía bíblica. Por eso es tan importante creer que la profecía es la verdad y vamos a darle evidencia sobre eso. Porque una vez que lo entiendan, todo lo demás empieza a cambiar en tu vida. Te das cuenta que hay un plan. Ahora, en esta noche vamos a estar estudiando, para aquellos que están viendo por primera vez, estamos utilizando algunos estudios gratis que complementan la presentación. Tienen más información de lo que yo presento aquí, así que lo que están viendo en grupos en su casa, tenemos las lecciones para los que están aquí presentes. Si no, pueden ir a panoramaofprophecy.com y ahí en la parte de arriba a mano está la parte español y ahí pueden descargar estas lecciones de gratis y muchos otros recursos. La mejor manera de recordarte es verlo, oírlo, leerlo, y lo dices. Quizás yo le diga que digan algunas respuestas conmigo, y la mejor manera, se lo dices a otra persona. A veces escucho a alguien que dice una gran ilustración de sermón. Yo tengo que buscar a alguien para yo contárselo, para yo recordarme. Si no, en 2 días se va. Así que estamos tratando de ayudarlo a aprenderlo, sino a retenerlo, porque sí tiene un impacto positivo en ti. Vamos a la primera pregunta en nuestro estudio, en el sueño de los imperios. ¿Por qué le dio Dios este sueño al rey de Babilonia? Dice en Daniel 2:28 que hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando en los postreros días. Así que este sueño está hablando ¿de qué? Del futuro. Dice, por medio de esta visión Dios le está revelando algo del futuro a este rey. Y el Señor le dio este sueño a Nabucodonosor, y últimamente en hebreo llama al profeta hebreo quien le revela lo que está por venir. Y así como el faraón de Egipto tuvo un sueño y no sabía de qué era el sueño, y tuvo que llamar a sus sabios y ellos tampoco supieron. Pero si recuerdan, había un hebreo que estaba en la prisión y él pudo interpretar el sueño, aunque él era cautivo en esa tierra. Pues esto como que se repite en la historia de Daniel. Ahora, antes de entrar a la pregunta número 2, quiero leerlo de la Biblia. A veces vemos todo en la pantalla. Quiero verlo. Vayan conmigo a Daniel capítulo 2. Voy a leer los primeros versículos. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños.
Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. Estos son los... él tenía muchos astrólogos y magos y espiritistas que estaban eran parte de su gabinete. Eso era muy común en Babilonia. Aún en la parte de Jesús, recuerdan que dicen que los magos vinieron del este, de Mesopotamia. Estos eran más astrónomos que astrólogos. Pero el rey no solamente tenía astrónomos, pero también tenía muchos astrólogos y tiraban huesos de gallina y otras cosas para decir el futuro. Decían que tenían inteligencia sobrenatural. Así que el rey le dijo: ok, para que se ganen su dinero, les voy a dar este sueño, que les voy a compartir, decir este sueño tan impactante que tuve. Y él le dijo... Le dicen ellos en el versículo número 13, el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado. Versículo 4, entonces los caldeos al rey: rey para siempre vive, di el sueño y sus siervos y te mostraremos la interpretación. Versículo 5, respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me muestras el sueño y su interpretación, será hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Pero si me muestran el sueño, su interpretación, recibirán de mi Dios dones y favores y gran honra. Así que estos sabios dijeron: bueno, te podemos dar la interpretación, pero el sueño, eso solamente los dioses saben ese tipo de cosas. Y el rey estuvo furioso. Él dice: ustedes lo que están haciendo es buscando tiempo. Y empezaron a buscar para ejecutar todos los sabios de Babilonia. Así que eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cuándo los consejeros del rey no pudieron revelar e interpretar el sueño? ¿Cuál fue la orden de Nabucodonosor? El rey dio la orden ¿de qué? De matarse a todos los sabios de Babilonia. Ahora, eso es mala idea. Si tú ejecutas a todos los sabios, ¿qué te quedan? Saben, durante la persecución que hubo en Francia, tuvieron de los mejores cortadores de diamante y reloj. Cuando se levantó la persecución, todos se fueron a Suecia. Y ahora cuando quieres comprar un reloj caro, ¿a dónde tienes que ir? Así que lo sacaron de Francia y están en Suecia. Y eso ha pasado en varios gobiernos. Cuando Daniel aprendió del decreto, ¿qué le pidió al rey y qué le dijo a sus amigos? Así que se corre la voz de que todos los sabios van a ser asesinados. Así que el rey está pasando por su decreto para ejecutarlos. La voz llega a Daniel y Daniel le dice al guardia: ¿por qué este decreto es tan apresurado? Y le dice: si el rey me deja a mí hablar con el rey, si me da un poco de tiempo, yo creo que podremos decirle al rey cuál es el sueño. Así que una cosa es decir: Pastor Doc, tuve un sueño, ¿me puedes decir qué es? Y de vez en cuando, aunque no me creen, la gente nos escribe cartas Amazing Facts. Dicen: Pastor, tuve este sueño, y me dan algunas páginas. ¿Me puedes decir qué significa? Y yo me siento muy incapaz, porque yo no soy Daniel, ni José, no sé qué significa. Y de hecho, quizás era demasiada pizza, pero no sé lo que era. Pero Daniel aparentemente dijo al rey: dame tiempo. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Ahora, Daniel y sus amigos estaban caminando con el Señor. Sabían que estaban en esta posición. Y Daniel había leído en Génesis. Supo la historia de José. Y por la fidelidad de José lo utilizó para dirigir este reino hacia Dios. Y dijo: si Dios nos puso en Babilonia es por una razón. Hay que liderar este pueblo también. Y el pueblo nuestro que está aquí. Y dirigir a este pueblo hacia Dios. Todos los cuatro, Daniel, Misael, Azarías, y todos fueron testimonios a los babilónicos y a los persas, y fueron una influencia poderosa a esas naciones paganas. Así que va al rey y le pide tiempo. ¿Y cuánto tiempo era ese tiempo? No sabemos.
quizás un día. La razón que le digo es porque hay profecías en Daniel donde habla de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso representa 3 días y medio, que en la profecía son 3 años y medio, pero eso es un tema más adelante. Así que quizás le dijo, dame menos 24 horas. Y el rey le dijo, si mato a todos los sabios, tengo que encontrar gente sabia nueva. Pero sí quisiera saber qué es el sueño. Y el rey hizo una entrevista con Daniel y sus amigos y lo encontró 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué matarlo? Esa no fue la primera entrevista, así que vamos a darle una oportunidad. Dice, 24 horas, le dijo el rey, ok. Después de esta petición, la Biblia dice que Daniel fue a su casa y le hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros. Y Daniel dijo, tenemos que saber lo que sueña el señor rey. Así que tuvieron una reunión de oración. Y en esa oración, en esa reunión, buscaron la misericordia de Dios, Daniel 2:17, en cuanto a este secreto. ¿Revela a Dios los misterios? ¿Qué dice la Biblia si nos falta sabiduría? Si a alguien le falta sabiduría, busca a Dios que da libremente. Y tuvieron una reunión intensa y tenían una paz que Dios lo oyó sus oraciones. Y evidentemente Daniel tuvo el sueño de Nabucodonosor. Así que tenemos una revelación de ese sueño. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 31. Cuando Daniel se lo está dando al rey, tenemos una animación también 3D que lo pueden ver para ver una representación de lo que es este sueño. Es basado en la descripción de la Biblia. Y lo vamos a ver ahora. Dice, tú, oh rey, Daniel 2:31, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, mirando, hasta que una piedra fue cortada no con mano y hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro y de cocido, y los desmenuzó. Y se convirtió, versículo número 35, entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Fueron como tamo del área de verano y los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguna. Y la piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. En este sueño ven un panorama de todo el mundo, porque el ángel del Señor dirigió a Daniel para no solamente tener la visión, sino interpretarla también. Así que está esta imagen de un hombre. Asumimos que es un hombre, porque hay muchas imágenes así en Babilonia. Y tiene pie, cabeza, tiene cuerpo. Todo es una imagen de un hombre, lo más seguro. Cuando el Señor, pregunta número 4, cuando el Señor le reveló el sueño a Daniel, ¿a quién le dio elogios y crédito? Fue Daniel y le dijo al rey, qué inteligente soy. O le dio la gloria a Dios. Lo mismo que ocurrió con José. Cuando le dijo, ¿puedes darme el sueño? José recibió ningún crédito y le dijo, no, pero hay un Dios que sí sabe. Dios es el que te va a dar la contestación. Daniel 2, 23 y 28. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y ese es lo que Dios hizo aquí. El Señor sabe todo lo que va a ocurrir. Y este experimento terrible que ha ocurrido con el pecado aquí, hay un límite. Empezó y va a llegar su fin también. Y hay un propósito detrás de todo esto. La Biblia dice todo lo más importante. No hay felicidad de las preguntas más básicas de la vida. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? Número 2, ¿qué hago aquí? Y 3, ¿a dónde voy? Esa es la clave del propósito de la vida. Y Dios tiene todo eso en su mano y en su palabra. Pregunta número 5. ¿Qué 2 objetos dijo Daniel que el rey vio en su sueño? Hay 2 cosas. Primero podemos leer en Daniel 2:31 que dice, tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Ahora recuerden, esto fue escrito por Hebreos. ¿Cuál es el segundo mandamiento?
no te harás ninguna imagen ni ídolo, ni lo que está arriba en el cielo, ni abajo en el agua y en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni te idolatrarás, porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad y la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero mostrando misericordia hasta millares de aquellos que guardan mis mandamientos. No hagas ídolos ni ores a ellos. Uno de lo peor que podías hacer como un judío es orarle a una estatua de piedra y tratarlo como un dios. Y vemos en Isaías, Ezequías, como dicen, lo tonto que era cortar un árbol y traerlo a la casa y hacer un ídolo de él, y después orarlo y ponerle prendas y joyas, y luego tomar lo que queda y cocinar la comida con esa madera. Estos tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan. ¿Recuerdan la historia de los filisteos que capturaron el arca del pacto? Y dijeron, hemos conquistado al Dios de Israel, tenemos su arca, y lo pusieron en el templo de Dagón. Cuando llegaron al otro día estaban aterrorizados porque Dagón se había caído y fue destruido, decapitado. Y cuando vieron otra vez, decapitado completamente, y las manos también. Se empezaron a preguntar por las plagas que empezaron a caer sobre ellos, y dijeron, debemos entregarle el arca de regreso, y eso lo que hicieron. Así que no hay ninguna comparación entre el Dios vivo y las estatuas de porcelana. He hecho varios viajes a India, estuvimos ahí hace unos años. Mucha gente maravillosa. En India tuvimos el privilegio de hablar en una de las iglesias cristianas más grandes del mundo. Es increíble que la iglesia cristiana más grande del mundo, creo que la más grande ahora está en Nigeria, estaría en un país hindú. Porque en toda India, saben que los indios hay más de 300 millones de dioses. Pero eso es lo que ellos dicen. Hay ídolos en todas partes. Y no sé si lo vieron, pero en el 2018, el primer ministro Modi de India dedicó el ídolo más grande del mundo. Se llama la Estatua de la Unidad. Y aquí, durante Amazing Facts, nos gusta compartir algunos hechos asombrosos. Tengo alguna información aquí. La estatua más grande del mundo, 597 pies de alto, el doble de la Estatua de la Libertad, de un indio famoso llamado Balabeli. La base tiene 790 pies altos, si incluyes la base. Requiere de 3.400 personas para trabajar, 250 ingenieros que trabajaron por 42 meses sin parar. Esta estatura que puedes ver a millas costó aproximadamente 430 millones de dólares. Y la gente viene de todas partes del mundo para verlo. La estatua más grande del mundo. Una cosa que se ve entonces es esta imagen grande. Le llama una imagen en Daniel capítulo 2. Pero ¿qué encuentras en Apocalipsis capítulo 13? Aquellos que no adoran a la bestia y su imagen serán asesinados. Así que en esta profecía hebrea que hay esta gran imagen, no va a terminar bien para la imagen. Segunda parte de lo que estamos viendo, dice, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Ahora el Señor tuvo tanto cuidado de decirle a los israelitas que no hagan ídolos. Hacían altares para sacrificar los animales limpios, pero cuando levantes altares, no uses herramientas, porque quizás vas a hacer un ídolo. Hazlo de piedra pura. No lo toquen, no lo trabajen. Así que esta piedra que es cortada de la montaña sin mano humana significa que es una piedra santa. No ha sido contaminado porque alguien trató de hacer un ídolo de él. Esto lo encontramos en la ley de Moisés. Pega a la imagen en los pies, que es de barro y de hierro y plata, y lo destruye. Se desmenuza completamente por esta piedra. Así que la primera que vio el rey en esta imagen es que fue hecho de los siguientes elementos. Aquí lo están viendo. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata,
El vientre y los muslos eran de bronce. Ahora, el bronce en la Biblia, si estás en una iglesia, en una Biblia King James, lo dice diferente, pero es verdaderamente el bronce con el cobre, una combinación de lo que es brass, ¿verdad? Esto tiene que ver un poco con aluminio, pero verdaderamente es bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro y barro. ¿Has escuchado a alguien que digan tiene pies de barro? Es porque no aguanta mucho. Porque se le pega, significa que está vulnerable. Y aunque tienen cabeza de oro, pero tienen pies de barro, significa que van a caer. Cuando ven este capítulo, muchas expresiones famosas vienen de Daniel. ¿Han visto la escritura en la pared? Eso viene de Daniel capítulo 5. Vamos a hablar de eso ya mismo. Así que aquí hay un repaso. Ahora, la única manera de interpretar la Biblia es que la Biblia se interprete a sí misma. Así que vamos a ver qué dice la Biblia para entender este sueño, para que no tengamos que especular sobre esto. La pregunta 6. ¿Qué representa la cabeza de oro? Daniel va al rey y le dice, yo te he dicho cuál es el sueño. De hecho, se pueden imaginar si eres Nabucodonosor y Daniel dice, rey, te voy a decir cuál es el sueño. Y él le recita el sueño. Y el rey cuando lo escucha, inmediatamente lo reconoce. Y dice, sí, eso mismo, cabeza de oro, sí. Y mientras Daniel pasa por ahí y le va diciendo el sueño, exactamente lo que soñó, y todo le regresa al rey como si fuera déjà vu. El rey se queda, si él sabe el sueño, entonces lo más seguro entiende la interpretación. Así que el rey está sin aliento, está sentado en el borde de su trono, escuchando, y Daniel le dice, aquí está el sueño, ahora te voy a dar la interpretación. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor dijo, muy bien, apropiado, yo soy el jefe, yo soy la cabeza de esto. Y se sintió bien de sí mismo. Parte de eso es que era el caso. Es porque Babilonia era un reino fantástico. Nabucodonosor era un rey poderoso. Y los historiadores Heródoto, hablando sobre Babilonia, dicen que eran 15 millones las paredes en cada lado. Quizás exageró un poco, pero los estimados conservadores dicen que por lo menos era el tamaño de Chicago, ¿verdad? Una ciudad inmensa, muy fértil en esa región, y muchos granos, y era el centro de intercambio. ¿Han escuchado sobre los 7 mundos del mundo? Uno de los 7 maravillas del mundo eran las jardines colgantes de Babilonia, que fue durante el tiempo de Nabucodonosor, porque su esposa, que era una princesa de Media y Persa, vino de lugares donde habían colinas y montañas y mucha vegetación, y cuando se casó con Nabucodonosor dice que se sintió tan mal porque todo era tan plano. Nabucodonosor dijo, yo te voy a hacer una montaña y voy a hacer árboles, y por amor a ella le dio la tarjeta de crédito y ella construyó los jardines colgantes de Babilonia, y uno de las plantas más hermosos del mundo. Y lograron sacar el agua del río Éufrates y crearon un sistema increíble que levantó esta ciudad más fascinante. Tenían las paredes de Babilonia. Las paredes de Babilonia estaba siendo alimentada, el agua corría por debajo de la ciudad. El río Éufrates corría debajo de la ciudad. La pared era tan ancha, de 50 pies en el fondo, y dicen que en la parte de arriba los carruajes podían pasar lado a lado. Tan masivo eran las paredes, enorme, grande, poderoso. Así que Daniel dijo, tú eres la cabeza de oro, y Nabucodonosor dijo, sí, yo veo eso. Y Babilonia reinó en el clímax de su poder. Duró como 42 años Nabucodonosor. Pero cuando él murió, era un general muy inteligente, muy poderoso, pero las cosas poco a poco se fueron en declive. Cuando llegó el momento, como en el 539, de hecho la Biblia habla sobre la caída de Babilonia. El rey Nabucodonosor levantó este gran templo a sus dioses. ¿Han escuchado sobre la Torre de Babel? La construcción de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11 fue interrumpido por Dios y todos fueron desparcidos. Parece que de las ruinas de la Torre de Babel estaban ahí todavía, y Nabucodonosor trató de levantar una pirámide con un templo arriba, en el centro de la ciudad, se dice.
Un poquito de información que quizás se encuentre interesante. ¿Recuerda a Saddam Hussein? Quizás usted nunca lo ha escuchado, donde la guerra de Irak. Saddam Hussein era muy ocupado con Nabucodonosor. Él trató de hacer que él era la reencarnación de Nabucodonosor. Y él puso su foto en el carruaje sacó fotos, imágenes con él en el carruaje de Nabucodonosor. Recuerdan que él empezó a enviar misiles hacia Israel cuando jugabas baloncesto, y cuando no le das al canasto se le llama un scud. Y eso fue lo que pasó con los misiles de Saddam Hussein. Y él odiaba a los judíos. Y él sabía que había una profecía que decía que Babilonia nunca será restaurado. Y él dijo, pues yo voy a mostrar que eso no es verdad. Gastó millones de dólares para tratar de restaurar a Babilonia, pero luego vino la guerra del Golfo Pérsico. Y cuando terminó esa guerra, trató de reconstruir nuevamente, y luego vino la Segunda Guerra. Y las ruinas de Babilonia sufrieron durante ese tiempo. Y miren lo que la profecía dice sobre el destino de Babilonia. Noten, Isaías capítulo 13. ¿Quieren ver la profecía? Y Babilonia, la gloria de los reinos, la hermosura y orgullo de los caldeos, será como cuando Dios derrocó a Sodoma y Gomorra. Nunca será habitada, ni será poblada de generación en generación. Ni los árabes levantarán ahí tiendas, ni los pastores harán ahí sus rediles. Pero allí yacerán las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de búhos. Allí habitarán avestruces, y ahí correrán cabras montañesas. Ahí ven, noten ahí el turismo, donde lo que Nabucodonosor trató de Saddam Hussein trató de reconstruir, pero nunca pudo. Son ruinas hoy en día. Es increíble que la gente dice, bueno, eso pasa a veces. Interesante que Nabucodonosor conquistó a Babilonia, lo conquistó, lo quemó con fuego. ¿Está Jerusalén ahí todavía? Sí. Jerusalén ha sido destruido y reconstruido 27 veces. Babilonia, ahí en el río Éufrates, nunca volvió a construirse. Alejandro el Magno también conquistó Babilonia y murió en Babilonia. Próxima pregunta. ¿Durará el reino babilónico para siempre? Daniel 2:39 dice que después se levantará otro reino inferior al tuyo. Así que si yo le digo yo tengo 10 libras de oro o 10 libras de plata, ¿cuál tú quieres? Si sabes algo de valor, vas a querer el oro. La gente dice oro y plata, pero no se comparan. El oro es de mucho más valor que la plata, pero el oro es más débil que la plata. Sí, el oro es más débil que la plata. Ahora, mientras vean esta visión, es que con poder que viene después por estos metales, se ponen más duros, los reinos duran más, pero son de menos valor. Empieza con oro y termina con barro. Si yo te digo que te voy a dar una libra de barro, ¿quién está interesado? ¿Están viendo lo que digo? Pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Algo le tengo que decir. Los 4 metales representan 4 imperios. Este sueño está tratando con los imperios. No son todos los imperios del mundo. Y alguna gente me dice, Pastor Doc, pero los chinos tuvieron gran imperio durante este tiempo. Y allá en América Central y Suramérica, en Camboya y otros imperios que existían en India. ¿Por qué no se mencionan? Porque los imperios que se mencionan son los imperios más increíbles. Todos ocupaban al pueblo de Dios. La razón por la cual se mencionan ellos específicamente es porque estos tuvieron el impacto directo entre el pueblo de Dios. Babilón conquistó a Israel, Persia conquistó a Israel, Grecia conquistó a Israel y Roma también. Y en el último reino afecta al pueblo de Dios en todas partes del mundo. Así que hay un reino inferior que se levanta. Déjame decirle cómo esto ocurrió. Ahora, como le dije, Babilonia estaba cubierto, el río Éufrates iba por debajo de la ciudad. Después que murió Nabucodonosor, su nieto estaba en el trono.
el hijo de Nabucodonosor estaba peleando otra batalla, y Belsasar estaba en el trono, y él era un rebelde, maleducado, no tuvo que pelear para convertirse en rey, y empezó a tener muchas fiestas. Y los persas vinieron y rodearon la ciudad, los medios y los persas. Y Belsasar dijo: yo no tengo miedo. Babilonia tiene suficiente comida, hay el río debajo de la ciudad, hay comida para 20 años. De hecho, eso es lo que dijo un historiador. Y no pueden ellos costear estar afuera de sitiar la ciudad. Así que tuvieron una gran fiesta dentro de la ciudad. Les conté que había el río debajo de la ciudad, ¿verdad? De hecho, han encontrado una de las puertas de Babilonia, esta parte hermosa de porcelana, y lo pueden ver en Alemania. Lo reconstruyeron en Babilonia. Lo reconstruyeron allá en Alemania. Entonces Ciro el persa dijo: bueno, si no podemos ir por encima de la ciudad, vámonos por debajo. Y ahí fue y utilizó que sus hombres crearan un canal para desviar el agua del río en una parte más plana, y toda esa agua dejó de crecer, dejó de alimentar a Babilonia. El nivel del agua bajó a tal nivel que en la noche tenía un pequeño escuadrón que entró debajo de la muralla. Habían dejado las puertas abiertas porque estaban borrachos, así que pudieron abrir las puertas de afuera y las partes interiores. Y en una noche, sin tener que un solo tiro, cayó Babilonia a los persas. Y todo se dijo en profecía. Ahora, cuando el rey estaba en el palacio, Belsasar, él quería burlarse del Dios de los cielos. Yo sé que mi abuelo se convirtió de nuestros dioses para el Dios de Israel. ¿Saben que hay una sección del Viejo Testamento donde un no judío escribió? En Nabucodonosor. En Daniel hay un capítulo donde Nabucodonosor comparte su testimonio. De hecho, se vuelve loco por 7 años, pero cuando regresa su mente, busca al Señor y le entrega su vida a Dios, de los hebreos. Y Belsasar dijo: no vamos a seguir estos dioses hebreos, y no vamos a seguir esta influencia de estos hebreos. Ya los conquistamos, estos judíos. De hecho, tenemos los vasos de ellos en nuestra almacén. Tráelo para acá, para que empezamos a beber vino. Y empezó a hacer fiesta y a beber con las cosas sagradas. Y empezó a hacer dioses ídolos de oro, de plata, de bronce y de hierro. Y cuando en medio de esta fiesta, entonces un dedo apareció y empezó a escribir en la pared. ¿Saben? Como una mano invisible salió y empezó a escribir. Y todo el mundo se quedó paralizado. Y dice: la fiesta se acabó. El rey llama a los sabios, y los sabios, otra vez mostrándose incapaz e inútil, llegan y le dice a los sabios: quien me interpreta esto, le haré el tercer reino, el tercer mandato del rey. Recuerden, él era el segundo al mando. Lo haré tercer rey del mundo, le daré grandes premios. Y no pudieron. Por fin llaman al viejo profeta de Nabucodonosor que estaba vivo, que se llamaba Daniel. Y le dice: te voy a dar todos estos regalos. Y Daniel le dijo: quédate con todo esto porque yo sé cómo va a terminar esto. Pero te voy a decir lo que dice la Escritura. Mene, mene, tekel, upharsin. Ha sido contado y encontrado falto. Y en esta noche los medios y los persas conquistarán tu reino y morirás. Estoy parafraseando. Y en lo que Daniel había profetizado, y mientras Daniel decía esto, los medios y los persas estaban entrando a la ciudad. Y los historiadores confirman esto. Ahora, cuando vas a Apocalipsis, vas a la 6ª plaga, dice que el río Éufrates se secará, que fue lo que precedió a la caída de Babilonia. Pero en Apocalipsis, Babilonia tiene otra interpretación. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que los babilónicos que le cayeron ante los medios y los persas. Así que ahí cayó Ciro el Grande en el 539 al 331 antes de Cristo.
En cada conquista el territorio va creciendo y dura más, pero el valor del metal es menos. La capital de Persia era Persépolis. Cuando vino Alejandro el Magno, quemaron esta ciudad. Aquí están las ruinas de lo que era una vez un palacio espléndido. Si leen el libro de Esther, leen sobre la magnificencia de todo lo que he hecho para construir el lujo de este templo, perdón, de este palacio. Increíblemente y próspero esta nación. De hecho, la Biblia también profetizó que Ciro sería quien liberaría al pueblo para regresar a la tierra prometida, que él estaría haciendo una obra especial. Esto lo pueden leer en Isaías capítulo 45. Noten aquí el poder de la profecía. Cientos de años antes de nacer Ciro, noten lo que dijo el profeta Isaías. De hecho, esto lo sabemos que Isaías lo escribió porque los rollos del Mar Muerto y la historia judía muestran que esta profecía es una de las profecías más seguras y confirmadas. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya diestra es sostenido, para someter naciones delante de él y desatar armadura de reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, las dos puertas de la parte de adentro de Babilonia. Así que las puertas estaban abiertas, para que las puertas no se cierren. ¿Qué profecía? Lo llama por nombre. Hay otro ejemplo donde Dios por nombre dice que habrá un rey por el medio de Osías, que nacerá y hará esto y lo otro. Cientos de años antes de Osías nacer, ya se había nombrado. Y así ocurrió. Ahora, Jesús también se le nombró antes de nacer. Número 8. ¿Qué metal representaría el reino que siguió a Medo-Persa? Dice, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Y ustedes saben de quién está hablando? El rey de Macedonia. Karen acaba de regresar de Grecia con Bonnie, que es mi suegra. Y dicen que ellos fueron algunas de las áreas que se movieron por los macedonios, que Alejandro el Magno, que decimos el rey griego porque fue el imperio Grecia, fue un gran líder. Algunos dicen que hubo una mano divina que vio su nacimiento y sus acciones. ¿Saben? Alejandro el Magno nunca perdió una batalla. Llevó su ejército como 20,000 millas en 11 años. Una cosa fenomenal. Y era un genio militar. Y creció con su papá, que era Filipo, y era un gran militar. ¿Saben quién era el maestro de Alejandro el Magno? Era Aristóteles. Tiene de los mejores maestros, de los mejores genios militares. En 15 años nunca perdió una batalla. Nombró más de 70 ciudades después de sí mismo. ¿Han escuchado de Alexandria? Qué humilde Alexandria, ¿verdad? Alejandro. Han hablado de Alejandría. Y de hecho, le puso a una ciudad su nombre, del nombre de su caballo. Algo que pasó interesante en esta semana, en los últimos 2 días, creo. Cuando Alejandro murió, vamos a hablar de eso ya mismo, y pusieron su cuerpo en la miel, porque la miel preserva las cosas, y querían regresarlo a Macedonia para enterrarlo. En el camino, uno de sus generales, que había sido el territorio de Egipto, dijo, no, yo no quiero que vaya a Macedonia, yo quiero que sea aquí, para que él diga que su reino verdadero es aquí, cerca de Egipto. Y lo llevaron a Egipto, y en los años desapareció. Esta semana alguien anunció que creen que encontraron la tumba de Alejandro el Magno. Así que creo que eso es muy interesante. Si lo están diciendo por las noticias, no sé. Pero creí que eso era algo muy interesante, ya que estoy hablando del tema. Así que tienes este tercer reino de bronce, Alejandro el Magno. Una de las razones por la cual tenía tanto éxito es porque él estaba al frente de la batalla. A veces él era el primero en brincar las paredes. Por poco lo matan 2 o 3 veces, pero su valor fue lo que hizo que sus soldados lo siguieran a donde fuera. Y murió como a los 32, 33 años. Conquistó y conquistó y conquistó, y quizás han oído, dijo que un día lloró
porque no había dónde más conquistar. No es totalmente cierto eso, pero sí es verdad que él quería seguir peleando después de 11 años peleando. Y le dijeron, tenemos familia que no hemos visto y quizás nunca volvamos a verlos. Ya terminamos. Llegamos hasta aquí contigo, pero ya no vamos a seguir. Hasta que él tuvo que decirle a sus soldados, está bien, vamos a regresar a Babilonia. Y después de una fiesta, mucha celebración de tantas riquezas que tenían haber conquistado los medios y los persas y todos estos reinos y Egipto, tuvo demasiado para beber y no saben si murió de cirrosis, de malaria, no saben. Tuvo 2 semanas enfermo. Su joven esposa, que estaba embarazada, le dijo, si mueres, ¿quién será el que gobernará en tu lugar? Porque no tenía hijos. Y algunas de sus palabras fueron, el más fuerte. Y eso fue lo que ocurrió. Sus 4 generales empezaron a pelear entre ellos y cortaron el reino en 4 partes. Pero Alejandro trajo con él mismo, traía educadores y filósofos y compartían la cultura hebrea donde quiera que iban, la cultura griega donde quiera que iban. Hablan de la arquitectura grecorromana, de la gran influencia que tuvieron sobre los egipcios, sobre los romanos. Esto está en Washington, D.C., y es porque Alejandro quiso regar la cultura en todas partes. Lo leen en la Biblia. Se habla la helenización, que eso es otro tema también, pero de regar la cultura griega. Ahora Grecia se hizo más grande. No solamente Alejandro fue hasta la frontera de India y peleó ahí, pero creció hasta el Mediterráneo y aún más allá. Así que este reino de bronce, no de tanto valor que el oro y la plata, pero se expande. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué metal representa el 4.º reino? Cualquier niño de 5º grado sabe qué imperio vino después de Grecia. Dice que este 4.º reino, que es fuerte como el hierro. Vamos a decirlo otra vez. Quiero saber que están ahí. No hago tanto espacio entre yo y mi audiencia. Creo que necesito binoculares para verlos. ¿Es el hierro más fuerte que el bronce? De hecho, yo estaba una vez en una clase de soldadura y decía que mi maestro dijo que cuando los romanos y los griegos peleaban, que los romanos con la espada de hierro cortaban las espadas de bronce. ¿Recuerdan? David quería la espada de David quería la espada del gigante porque era de plata, ¿verdad? Así que ellos tenían instrumentos y armamentos de hierro. Los filisteos también eran con hierro. Goliat era el que David le quitó la espada. Y el Imperio Romano fue durante el tiempo de Jesucristo. Los romanos eran los que dominaban en el mundo. Los clavos de hierro. Cuando todo lo que hacían lo hacían con hierro, y era la monarquía de hierro. Noten que cada reino dura más, su territorio se amplía, cada imperio tiene menos valor en cuanto a dinero, no tienen el mismo esplendor. De hecho, los persas todo lo pagaban en plata, así que era un medio de monetario. Así que durante el tiempo de Roma fue que nació Jesús, y durante ese tiempo el cristianismo se aprovechó de las calles griegas. Así que hoy todavía están esas carreteras, y ese es el sistema que creó Roma. Fue increíble, y eso Dios lo planeó para que el evangelio pudiera ir a todas partes del mundo. Así que tenían la gran paz romana de Augusto César. Había una gran paz que era para que el evangelio fuera esparcido por todo el mundo. Así que un pequeño repaso. Cabeza de oro representa ¿qué? Babilonia. Y eso del año 612 al 539. Luego tiene la plata, que son los medios y los persas.
539 al 331. Luego tienes a bronce, que representa qué imperio. Grecia. Ahora, noten que Daniel dio esta profecía antes de que ocurriera. Y luego el imperio Grecia perdió en la guerra de Pindna. Y se levanta el imperio de hierro, que es ¿cuál? El imperio romano, de 168 a 476 antes de Cristo. Después de Cristo, perdón. Número 10. ¿Qué ocurriría tras la caída del imperio romano? Dice Daniel 2:42 que el reino será dividido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Roma no cayó en un día, se deshizo poco a poco. Estaba leyendo los otros días Edward Gibbons sobre la caída del imperio romano, y noten lo que dice por la caída del imperio romano: el crecimiento, la distorsión del matrimonio y lo que se desvirtuó, esa oficina sagrada, circo, donde ahora violencia, donde ahora los deportes son más violentos y más sangrientos, levantando gran armamentos cuando verdaderamente el problema era interior. La decadencia de la religión, perdiendo su esencia y convirtiéndose en ceremonialismo. Le pregunto si así como Roma cayó, es lo mismo que está ocurriendo en nuestra cultura. Amén. 476 después de Cristo, sale Atila, salen los bárbaros, y empezaron a ir poco a poco, acabando. Así que Roma se fragmentó en 10 reinos. Déjame darle un repaso. ¿Cuáles son esos 10? Los nombres antiguos serían como los ostrogodos, los vándalos, los francos, los franceses. ¿Saben quiénes son los vándalos? ¿Han visto estas estatuas griegas sin cabeza? Los vándalos eran una tribu bárbara del norte de África, y no creían en la idolatría, y cuando los cristianos en Roma empezaron a hacer ídolos, le cortaban las cabezas y le llaman el vandalismo. De ahí sale ese nombre. Los alemanes, los suevis, los suecos, los anglosaxons, los ingleses, los erulai, los lombardos, los italianos. 7 de ellos aún existen todavía hoy en Europa. Así que, ¿qué ocurrió con los imperios que se dividieron en 10 partes? Podemos verlo históricamente. Todo esto se predijo como los 10 dedos de los pies en la imagen. Pero, ¿de qué fue hecho los pies? De hierro y barro. ¿Estos 10 reinos se unirán alguna otra vez? No. Noten lo que dice Daniel 2:43. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, esto es algo que ocurrió reciente, donde trataron de forzar alianzas por medio de matrimonios, todos tratando de reconstruir el imperio romano, desde Charlemagne, Luis el Rey, Hitler. ¿Saben lo que significa la palabra Kaiser? Es alemán para César. Kaiser es, ruso. No, Kaiser es alemán. Zar es ruso para César. Todos tomaron el nombre de César. Querían levantar el imperio romano nuevamente, pero no funcionó. Napoleón también trató, fue el que más cerca estuvo, pero cometió el mismo error que cometió Hitler, tratando de conquistar a Rusia. Y Rusia es tan grande que se los tragó y se murieron. Nunca pudieron unirse nuevamente, aunque trataron de hacerlo por medio de matrimonios. En un momento, la reina Victoria era la que, de hecho, unió casi todos los países por matrimonio, y tuvo todos tratando de unirse para crear estas alianzas, pero seguían peleando, no se unían. Algo más ocurrió, es que los romanos, de hecho, eran los inventores del concreto. Aquí está el Panteón en Roma. Ya tiene como 2000 años, Augusto César lo construyó. Sí, lo han reparado varias veces, pero ha hecho de un cemento primitivo y es más fuerte que cualquier cosa. ¿Cuál es el instrumento para construir número 1 en el mundo? El elemento, el concreto. Los pies
hecho de hierro y barro. Si eras profeta y ibas a ver el futuro y tú ves a alguien echando cemento, ¿verdad? ¿Qué dirías? El profeta estaba viendo que este reino no era de cemento, sino de barro. ¿Quién levantará el último reino? El reino final. Dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que el oro es Babilonia, la plata es Medo-Persa, bronce es Grecia. ¿Pasó o no pasó todo esto? El hierro es el Imperio Romano. Cayó el Imperio Romano. Cayó Babilonia. Cayó los medios y los persas. ¿Verdad? Roma no era gran cosa en los tiempos de Daniel, pero creer que era un gran imperio, nadie lo sabía. Y Grecia, de hecho, se menciona por nombre en el libro de Daniel, antes de convertirse en un imperio, y que el poder romano se iba a levantar en 10 que se iba a dividir en 10 partes y que ninguno iba a poder levantarse nuevamente. Estamos viviendo aún en esos tiempos. ¿Y las Naciones Unidas han tenido éxito en unir a las naciones? No. ¿Qué hace la piedra a los otros reinos del mundo? La piedra que fue cortada no con mano humana. ¿Qué es esa piedra? Jesús, la roca eterna. ¿Qué utilizó David para tumbar a Goliat? Una piedra. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿A qué se compara? Jesús dice, aquel que se fundamente sobre mi palabra es como una piedra. Y pega entonces e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Destruyó esta imagen. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de la era de verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha en una gran montaña que llevó toda la tierra. ¿Qué reino iba a durar más? ¿El de Babilonia, los persas, Grecia? ¿Quién iba a durar más? ¿Cuál reino iba a durar más? El reino de la piedra, que es Cristo, el que iba a cubrir la tierra. Este mensaje que Dios le dio a Daniel, y quizás seamos cautivos, le dijo a Daniel, a Nabucodonosor, pero al final el reino de Dios, en la nueva Jerusalén, que tú quemaste con fuego, le está diciendo, dominará la tierra. Y todo lo que en esta profecía ha dicho ha cumplido exactamente como dijo. ¿Por qué dudaríamos de la última parte? ¡Qué excitante es! Esto significa que Jesús viene otra vez. Él no se le ha olvidado su promesa. Todos estos reinos terrenales serán destruidos por la segunda venida de Jesús. Gracias a Dios que Él ganará la gran controversia. Después de escuchar la clara interpretación del sueño por parte de Daniel, ¿qué dijo Nabucodonosor sobre el Señor? ¿Usted se imagina a Nabucodonosor? Vele la cara y el rostro cuando Daniel terminó de explicarle esta visión. Verían lo que es una quijada en el suelo de parte de Nabucodonosor. Y noten lo que dijo. El rey habló y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Hasta el rey sabía, esta es la contestación. Le dio una promoción a Daniel y sus amigos, y pudieron ser testigos al reino de Babilonia por su fidelidad a Dios. Y la última pregunta, si tú sabes que todo esto en esta profecía ocurrió, ¿por qué estaríamos dudando de la última parte? Amigo, ¿tú crees que Jesús vendrá? Quiero orar contigo. Quiero invitar a John, que va a cantar una canción, y quiero que ores en tu corazón mientras él comparte. Si hay algo en tu vida que haciendo que tú no te entregues completamente a Dios, que tú escuches, Dios te está hablando porque Dios quiere que tú entiendas que Él está pronto por regresar. Todo en esta profecía ha cumplido, todas se cumplirán. My faith has found a resting place, not in a man-made creed. I trust the ever-living one, that He for me doth plead.
I need no other evidence. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. You know that Jesus died for Jesús you? murió por ti. Y su última pregunta, él dice, reconoce que Dios está en control total de los eventos terrenales. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios tenga todo el control en tu vida? Él tiene buenos planes para ti. La Biblia dice que nada bueno Él quitará o limitará. Él quiere que tengas una vida en abundancia, te ama y quiere lo mejor para ti, y el pecado no te traerá felicidad. Él quiere que vengas a Él, traigas tus pecados, y Él promete darte paz. Y en esta profecía de esta noche te muestra todo lo que ha ocurrido con estos imperios. Él sabía, Él lo vio que venía. Y si todas estas piezas cayeron en lugar perfecto hasta este momento, ¿por qué dudaríamos que la última parte también caería? El Señor quiere que tú des tu vida a Él. Tiene un gran plan para ti. Así que ese sería mi llamado para ti. Hay mucho más que nos falta por estudiar. Estaremos hablando sobre muchas cosas, sobre por qué mañana, por qué existe el mal y el bien. Pero lo más importante es que le des tu vida al Señor. Si la promesa de Jesús es que si lo buscas lo encontrarás, y la verdad te hará libre. Así que le debes a Él venir y seguir buscando. Padre amante en el celestial, te damos gracias porque has proveído esta verdad en tu palabra. Has revelado estas profecías y estos misterios a nosotros para que podamos entender que hay un plan y vemos el panorama completo de la historia. Te pedimos, Padre, que tú puedas bendecir a cada una de estas personas para que Jesús esté en control de nuestras vidas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cuándo es la próxima reunión? Mañana, a la misma hora. Quiero que vengan. Trae a tu amigo, trae a tu familia. Si no tienes amigos, trae enemigos. Trae a alguien, porque aún hay tiempo. El próximo estudio es el príncipe del orgullo. Vamos a hablar por qué existe la maldad. Serán bendecidos.